Pasar de un modelo de inteligencia artificial prometedor a un producto real que aporte valor al cliente es uno de los mayores desafíos de la innovación tecnológica. En esta conversación abordamos cómo convertir la IA en soluciones que funcionan, se integran y escalan, equilibrando la estrategia de negocio con la complejidad técnica. En este episodio de Conversacional, charlas inteligentes del Cluster IA, contamos con dos referentes del ecosistema: Sara Martínez, de Milobionic, y Natalia Rodríguez, de Saturno Labs, para explorar cómo llevar la IA del laboratorio al mercado y qué decisiones marcan la diferencia entre un prototipo y un producto con tracción real. Pues nada, bienvenida Natalia, es un placer estar contigo, la verdad me hace mucha ilusión porque te admiro como profesional, te llevo siguiendo, así que nada, un placer estar aquí contigo. Nada, igualmente, y yo creo que el placer es compartir aquí con la gente que nos pueda ver y escuchar esta charlita. Estupendo. Oye, cuéntame un poquito de Saturno, porque quizás nosotras que somos sufridoras de poder llevar la tecnología de piloto a la práctica, ¿no? A la calle, de llevarla a la calle, ¿cómo es ese proceso? Pues yo creo que es un proceso complicado y que al final también todas las startups pasamos por eso. Hay un punto en el que, sobre todo al comienzo de una startup, cuando estás creando un producto nuevo, pues siempre tienes que probarlo y ver un poco que tiene encaje, no solo a nivel ya más de funcionalidad, sino incluso a nivel de mercado, ¿no? Y entonces yo creo que realmente te das cuenta más tarde que una de las cosas más complicadas es cómo poder escalar una cosa que comienza con un piloto, especialmente en una compañía grande, cómo puede expandirse a un producto que al final llegue a miles de personas, ¿no? O a cientos de miles. Y yo creo que ahí está el reto. En nuestro caso, al final, sí que es cierto que nosotros somos una empresa tecnológica pura. Entonces, una vez que diseñamos los productos, es cierto que vamos probándolo, por ejemplo, pues con un grupo reducido de usuarios, porque trabajamos en Agile, entonces al final podemos ir probando, imagínate, con 25 usuarios muy cerrados que nos den muy buen feedback durante unas semanas, luego lo podemos abrir a 50, 100, 500, 1000, hasta que ese servicio ya vuela o ese producto y puede llegar a muchísima gente. Entonces, dentro de eso, nuestra tecnología al final sí que podemos hacerla para que escale desde un primer momento. O sea, que a la hora de diseñar el producto, a la hora de diseñar la tecnología, sí que está pensada para que no haya ese salto de, vale, hemos hecho un piloto, no, ahora hay que hacer el producto real, ¿no? Ahora hay que cambiar la tecnología, no. En nuestro caso ya está todo pensado para que eso pueda llegar a millones de personas, lo único que vamos calibrando eso. No sé cómo lo hacéis vosotros. Pues más o menos un poco parecido, pero sí que me gustaría diferenciar porque, claro, en el mundo emprendedor hay muchos perfiles. Cuando estás diciendo que probáis más en universidad o probáis más directamente en empresa, ¿cómo hacéis esos clústeres? No, nosotros en realidad probamos exclusivamente con empresas, o sea, y de hecho en esas pruebas las incluimos como parte de los proyectos en sí, o sea, ya no hacemos prácticamente, o yo diría que nunca, como una prueba gratuita o algo que realmente como que el cliente pueda disfrutar de ese servicio, de ese producto durante un tiempo. Intentamos negociarlo para que ya sea un todo de dentro de un proyecto. Hay una primera fase que sea más de probar, pero que luego eso pueda escalar y pueda crecer, ¿no? Al final, dentro de lo que hacemos de tecnología, muchas veces nosotros sí que hacemos esa parte como si fuera de la universidad, porque nosotros seguimos haciendo papers de investigación, tenemos profesionales al final de diferentes ámbitos que, por ejemplo, en la parte de salud o en la parte de psicología, hasta el día de hoy, pues todos nuestros proyectos hemos metido nosotros el conocimiento más médico también, con profesionales. Entonces al final nos gusta llamarnos también como si fuéramos un grupo privado de investigación en IA, porque seguimos con esa esencia de la uni, pero también muchísimo más comercial y más pragmático, ¿no? De conociendo mejor el mercado. Pero fíjate que es muy interesante lo que dices, porque nosotros precisamente lo hacemos al revés, y es muy importante conocer el equipo y cuáles son los puntos fuertes. Es decir, vuestra puesta en escena parte del producto, la tecnología y cómo aplicarlo a la industria.
En nuestro caso es al revés, conocemos la industria, analizamos cuáles son las necesidades y luego aplicamos la tecnología. Vosotros, al ser más ingenieros, ya aplicáis las ventajas de la tecnología para la industria, ¿no? Claro, son dos formas. Nosotros al final, en nuestra forma, lo que hacemos es siempre colaborar con algún incumbente en los sectores en los que estamos. Entonces, ese conocimiento del negocio nos lo ponen muchas veces nuestros clientes, ¿no? De, oye, mira, pues las necesidades son estas o demás. Entonces, nosotros lo que tenemos, imagínate, conceptualmente, es un kit de herramientas, o sea, porque más allá de un producto cerrado, nuestra metodología es que empezamos a hacer unas piezas de Lego de tecnología en el que al final todas se interconectan entre sí y tú puedes montar directamente pues un producto de una manera muchísimo más ágil y luego podemos hacer piezas a medida. Entonces, eso nos permite muchísima versatilidad. Entonces, cuando el mercado o un cliente, alguien nos cuenta una necesidad que hay en una industria, pues nosotros escuchando podemos decir, pues de esto, con estas piezas te puedo montar esto o esta otra cosa. O sea que no es tanto como un producto cerrado, sino que tenemos esa diversidad, esa flexibilidad para construirte casi algo a medida, aunque luego reutilicemos muchas de las piezas, pero claro, siempre ese conocimiento nos lo pone alguien que sepa el sector, no estamos tan especializados en un sector, sino más en la tecnología, como bien dices. Claro, y a nosotros nos pasa al contrario. Nosotros, como somos médicos, claro, vamos soñando con esto, hay que arreglar no sé qué necesidades específicas, y además nos pensamos, y la tecnología a veces da pie a pensar que se puede hacer todo, y realmente, desde mi punto de vista, con la tecnología se puede hacer todo, pero el estado del arte, el coste, también es importante. Entonces, todas esas variables sí que luego los ingenieros, cuando lo bajas a tierra, dices, oye, esto se puede hacer o no se puede hacer, o tiene que esperar un poco, hay que esperar a que la tecnología esté madura. Entonces, digamos que la perspectiva vuestra es más de ingenieros a producto, y en la nuestra es más de necesidades a ingenieros, claro, a la tecnología. Sí. O sea, yo creo que también es muy importante, en mi caso, muchas veces en la charla yo siempre digo que soy una ingeniera, pero no mucho, porque es verdad que vengo del mundo más técnico, yo soy ingeniera de teleco, pero mi trabajo al final es poder aterrizar esos productos y hacer diseño y entender de estrategias, ¿no? Y yo creo que lo que dices es muy cierto, que una parte súper importante de la tecnología es, uno, a quién se lo vas a vender, que esa tecnología sea sostenible, ¿sabes? Porque hay veces que los costes se multiplican, que no tardes la vida, ¿sabes?, en poder desarrollar algo, porque hay veces que también los tiempos son muchísimo más largos que lo que tú necesitas en el mercado. O sea que también ese mix de cosas son las que hacen que un producto pues tenga sentido o no, tanto a nivel, yo creo, más de funcionalidad como a nivel técnico. O sea, que la conclusión de cómo sacamos el producto al final es entenderse con el resto de variables, ¿no?, que hay en sacar un producto. Porque no es lo mismo un piloto donde estás en tu espacio protegido, con tu departamento específico que sabe concretamente de eso, a salir al mercado, que hay muchas variables que intervienen, y por lo tanto lo que tienes que tener para sacar el producto es una visión amplia y hablarte con muchos actores, ¿no?, que intervienen en la obra y con las que te tienes que entender. Claro, ¿no? Y luego pasa, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos en salud y nosotros trabajamos con farmacéuticas grandes, con grupos hospitalarios privados, estamos en hospitales públicos, trabajamos también con aseguradoras. Entonces, cuando trabajas con todos, yo creo que también entiendes muy bien qué necesita cada actor en la industria. Entonces, a algunos les interesa más una cosa, a otros otra, y yo creo que la magia también es hacer un producto que pueda valer para todos, en el sentido de que a cada uno le puedas dar una cosa, porque eso también nosotros intentamos muchas veces hacer, entre comillas, lobby de que parte de nuestra tecnología cabe en servicios públicos, ¿no? Y ya lo hemos logrado con algunos productos, y yo creo que eso es como el siguiente paso de pasarte el juego. O sea, es lo más complicado para mí, el poder hacer algo también que al final un pliego público salga con una tecnología tuya, y sea como el final del camino de hacer muchas cosas y hacerlo. Y yo creo que también va de entender mucho a la industria y cómo cada partner es importante de diferente manera. Oye, y ahora vamos a presentar un poco la empresa, ¿no? Porque estamos hablando y a lo mejor no nos conocen. ¿Qué hace Saturno Labs?
Pues a ver, Saturno Labs es un laboratorio de innovación. Al final nosotros somos una empresa especializada en el desarrollo de inteligencia artificial y al final nuestro nicho es muy concreto. O sea, yo he pasado por grupo de investigación en la uni y por corporate previamente. ¿De qué universidad vienes? Perdona que te corte. ¿De qué universidad? De la Universidad Politécnica de Madrid. Yo estudié ahí Teleco, luego me hice 2 máster más técnicos de mates en inteligencia artificial y de teoría de la señal. Porque Natalia, de la Politécnica a la NASA, ¿no? Nos estoy contando ahora el recorrido. No, o sea, es verdad que nosotros al final de este año, o yo en concreto he tenido la suerte de estar en un departamento, o sea, en un programa del Departamento de Estado americano, que tiene mucha relación con instituciones de todo tipo, al final pues la NASA o otras muchas de seguridad. En mi caso concreto, al final, en el programa que me cogieron, pues yo dependía del Departamento de Estado, cogen a 50 personas del mundo y yo he tenido la suerte pues de ser una de esas. Entonces he pasado pues unos meses en Estados Unidos muy centrada en un poco el orden del día, ¿no?, que tenía con el gobierno americano. He estado en ciudades muy interesantes, pero también en estados un poco más diferentes. Ha sido algo muy guay. Y precisamente una de las razones por las que me han elegido o nos han elegido es para poder potenciar a Saturno en Estados Unidos, ¿no? Al final nosotros, nuestro nicho es que cuando una multinacional quiere contratar tecnología para resolver un problema más complejo, si va a un grupo de la universidad, pues muchas veces son demasiado académicos en su enfoque o les falta un poco. Hay grupos diferentes, ¿no? Pero en general en algo comercial rápido pues al final no siempre trabajan bien. En el tema de las startups, pues por el modelo de Venture Capital, la mayoría de las startups tienen un producto cerrado y al final con eso escalan. Entonces si tú tienes un proyecto más complejo, pues no te es suficiente con ese producto, o sea, necesitas modificar algo, añadir más cosas o lo que sea, ¿no? Y luego en el ciclo vital pues acabas contratando a una empresa grande de software, ¿no? Sobre todo para proyectos grandes. Entonces la calidad de esas empresas para este tipo de proyectos no siempre es la idónea. Entonces es un círculo que si has pasado por él está muy identificado porque pasa constantemente, ¿no? Entonces nosotros lo que pretendemos ser ese equipo A de la inteligencia artificial, de cuando necesites un desarrollo más complejo pues poder llamarnos, y para no caer en ser una consultora, te hablaba antes de la metodología esta de piezas que tenemos. Al final llevamos años creando piezas de diferente tipo, de modelos de inteligencia artificial, de un montón de cosas, y ahora sí que tenemos esa versatilidad de montar productos. Pues tenemos más de 10 en el mercado en 8 sectores. Entonces nos hemos quedado más del lado de los frikis técnicos para cualquier cosa, pero ahí hacemos. Pero parte de la estrategia, ¿no? Porque la estrategia al final, esas piezas del Lego quizás sean la parte del éxito, y luego además conocer la parte pues que se sale de la ingeniería, esa parte comercial. Claro. Y poder gestionar. Sí, yo lo sufrí. Al final, cuando tienes que contratar tecnología en un corporate, pues es algo que suele pasar esto, ¿no? Y que al final la gente dice, ostras, si estás en ese punto entiendes perfectamente el problema porque es algo muy recurrente. Entonces, también yo creo que eso te hace estar muy cerca de las compañías, porque al final generas confianza y haces proyectos mucho más grandes, más complejos, y lo que ha acabado pasando es que pues hemos entrado yo misma en boards o en consejos asesores de las compañías, hemos estado de la mano de comités de dirección de empresas grandes, pues ayudándoles en su estrategia de IA, y creo que también la parte bonita de todo esto es que pues después de años de trabajo, al final todo este boom de la IA nos pilló muy bien colocados. Y creo que todavía nos ha dado un empujón extra, ¿no? Estábamos ya ahí. Así que nada, yo creo que también la gente que nos ve tiene ganas de escuchar de qué va el proyecto. No, yo quizás, como tú te has ido a Estados Unidos, pues yo podría contar la parte de China, ¿no? O sea, como venimos del sector médico, entonces ese cambio cultural, ese choque cultural, y por decirte algo anecdótico, o sea, una de las cosas
que más me impactó en China es, por ejemplo, el profesional, el médico, tiene un círculo de población, ¿no? Una cantidad de población a la que cuidar y cobra si el paciente no va a consulta. Esta es una forma de ver que, lo pongo de ejemplo como queriendo decir que es que, claro, lo que ve el occidental es totalmente al contrario, muy diferente a lo que ve el oriental. Entonces, partiendo de esa base, que además la tecnología se puede aplicar a ambos mundos, sí que la parte de China y cómo desarrollan y cómo de un año para otro la tecnología lo ha cambiado todo y vas al siguiente año y lo vuelve a cambiar todo y cómo está integrado en su día a día, en todos los niveles, tanto en sus redes sociales como en su forma de comprar, como en su forma de relacionarse, como en su forma de hacer la compra del día, pues todo eso creo que de alguna manera sí que nos va a llegar con la tecnología y nos va a impactar, así que estamos pues colaborando, pero a la vez viendo muchas ideas que podemos traernos a la parte europea. Así que, ¿a qué nos dedicamos? Que era tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas. Pues nosotros en Milo Bionic, la rama de Bentónico, lo que hacemos es, tenemos varios productos y que en varias verticales de la industria aplicando inteligencia artificial, por ejemplo, trabajamos con aseguradoras, con técnicas de inteligencia que requieren precisión para leer la cláusula específica y demás. Pero luego quisimos hacer tecnología, pues eso, con propósito, ¿no? O sea, la tecnología que hacíamos era una tecnología muy aplicada al proceso y quisimos aplicar la tecnología al final, a lo que queremos conseguir, ¿no? A qué propósito queremos aplicar la tecnología. Y de ahí surgió, trabajando en Soledad No Deseada, decidimos coger ese campo. Soledad No Deseada, además, en gente mayor, porque Soledad No Deseada hay en todos los sectores, pero sobre todo jóvenes y abuelos. Nosotros cogimos el sector más senior. Y de ahí surgió Doña Paquita, que está triunfando como la Coca-Cola. Y lo curioso de Paquita es que, y al trabajar en el sector, nos damos cuenta de la gran brecha digital y cada vez más que hay bueno, pues vas cumpliendo años y de repente ya no sabes o no puedes pedir un taxi porque no te sabes loguear, porque te ha echado de la aplicación y no sabes refrescar la pantalla, porque a nosotros mismos nos cambian la interfaz de nuestros botones del móvil y ya de repente dices, pues aquí tenía yo el WhatsApp, ya no lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco trabajando Soledad No Deseada, pero además trabajando brecha digital. Entonces, ahora Doña Paquita puede, por ejemplo, pues puedes pedir una subvención con Doña Paquita. Estamos integrándonos en los ayuntamientos, porque hay muchas subvenciones que se quedan vacías precisamente por ese desconocimiento y demás, aunque los ayuntamientos intentan hacer esa labor, pero muchas veces no llegan a dar toda la información o a que llegue esa información a la gente mayor. Y bueno, y muchas tareas, pueden pedir un taxi, pueden hacer la compra online, todo a través de comandos de voz o comandos de chat escritos. Y bueno, trabajando un poco en un sector que puede no parecer digital o que les cuesta, pero la verdad es que sí que les interesa bastante. ¿Qué hay para alguien, por ejemplo, que nos esté viendo que se quiera bajar Doña Paquita? ¿En qué formato está? ¿En WhatsApp? O sea, ¿cómo tienen que hacer? Ya que estás aquí, pues que al final la gente se lo pues pueda al final Doña Paquita tiene todo el abanico posible, porque el senior tiene todo el abanico posible. Es decir, hay abuelos que es increíble cómo manejan internet y la tecnología y demás, pero hay otros abuelos que pues están acostumbrados a la llamada telefónica y entonces es un teléfono tradicional, normal, línea 91 si estás en Madrid. Entonces, Paquita puede servirse a través de línea telefónica o puede servirse a través de aplicación, de web app. Y lo que hacemos es, a través de hablar con Paquita, emitimos un reporte al familiar de cómo ha sido ese día con el abuelo, cómo se encuentra, por ejemplo, si Paquita no ha podido localizar o hablar con el abuelo, emite un reporte al familiar de, oye, no he podido localizar a tu familiar, igual es buen momento para que hables con él o le localices o lo que sea. Y en esa parte de web app, pues ahí es donde están también pues, la parte de tareas, también en teléfono, ¿eh? Pero la parte de tareas de, pues oye, quiero pedir una subvención, quiero pedir un taxi o lo que sea. Luego trabajamos con instituciones, luego la Soledad No Deseada hay una parte que es un poco más, o sea, el reporte que hacemos al familiar es un poco más de, oye, ¿cómo se encuentra tu familiar? Cuando ya trabajamos con gente profesional como servicios, asuntos sociales o servicios de residencias y demás, ya nos basamos para detectar esa soledad no deseada en escalas profesionales como la de UCLA, la Loneliness Scale de UCLA o el SESLA, que es una escala que se utiliza más a nivel europeo, que puede identificar pues factores, esa
soledad se debe más a factores emocionales o factores, es decir, ir un poco a la causa, ¿no? Factores económicos, factores de salud. Y esto, la verdad es que a los servicios sociales y residencias les da mucha información para poder abordar el trabajo con esa persona mayor, porque a veces es un problema emocional, pero a veces es un económico, y el tratamiento de esa soledad no deseada es totalmente diferente. Entonces sí que les da mucha información para poder trabajar con ellos. Pues súper interesante. Al final es un tema, yo creo, muy importante. Nosotros hemos hecho también tecnología para mayores, tenemos de diferente tipo, y es un reto sobre todo también cómo llegas al mayor para que pueda usar esa tecnología, como bien dices, ¿no? Y cómo no se pierda, o sea, cómodo, y para que sea para personas de cualquier edad, ¿no? En nuestro caso, aparte, por ejemplo, de mayores, pues hemos trabajado mucho con ONCE y con su fundación. Y también tenemos tecnología, por ejemplo, pues para personas que no pueden ver, para personas que no pueden escuchar bien, y al final como ingenieros y como diseñadores de producto es algo complejo, ¿no? El entender toda la casuística y el poder hacerlo, pero yo creo que también demuestra que al final la inteligencia artificial o otras tecnologías, si tú quieres, no dejan atrás a nadie, ¿no? O sea, que yo siempre, muchas veces lo digo, que siempre está la coletilla de la IA va a hacer una brecha y va a dejar a los mayores atrás y tal, y pues eso, ¿no? Al final yo creo que está latente que si tú quieres involucrar a ciertos colectivos con la tecnología, lo puedes lograr. Obviamente cuesta más tiempo, cuesta más dinero a la larga y un cuidado más grande, ¿no? Y involucrar a más tipos de profesionales, pero al final yo creo que el resultado está ahí, que merece mucho la pena. Pero ahí has tocado un tema importante, porque una de las cosas fundamentales para poder salir y poder mantenerte como empresa y no morirte a los 2-3 años es la colaboración. Y es el arrimarte a otro que ya sabe, que ya lo hace. Entonces, esas piezas de Lego, por ejemplo, ahora estabas comentando, oye, pues yo he desarrollado algo para la ONCE. Pues mis abuelos seguramente muchos necesiten esa parte que a lo mejor has desarrollado tú. Paquita está de este lado, oye, vamos a hablar, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿cómo ha afectado la colaboración? O sea, ¿cómo ha sido el impulso que la colaboración te haya ayudado en tu... O sea, en nuestro caso muy fuerte, porque al final ten en cuenta que nosotros sí que comenzamos haciendo productos en el que diseñábamos todo el proceso y todo, porque sabíamos más de alguna industria. Pero luego al final, cuando decidimos estar más del lado técnico y poder hacer cosas más complejas y centrarnos ahí, yo creo que para nosotros es primordial el poder hacer alianzas, porque si no sería imposible poder aterrizar esos proyectos, ¿no? Entonces lo hacemos en todo, lo hacemos a la hora de crear productos, lo hacemos a la hora de ir a proyectos conjuntamente, lo hacemos, por ejemplo, en nuestro caso... En nuestro caso, sí, me da ahí. En nuestro caso, por ejemplo, también a la hora de ir a licitaciones públicas, ¿no? Hay varias compañías que distribuyen y comercializan nuestra tecnología, varias de grandes, y eso yo creo que también es muy importante porque nos permite poder estar focus en las cosas que se nos dan bien, ¿no? Y que no hay necesidad de pisarse cuando algo funciona, no va de reinventar la rueda, pues efectivamente algo... una empresa ha trabajado en algo, tiene el conocimiento, nosotros de otra cosa, pues vamos a unirnos. Y además es que yo creo que hay mercado para todos. O sea, a veces, pues sobre todo en Estados Unidos o tal, hay mensajes esto de la competitividad, de ser el mejor, y muchas veces también pisando al resto o acabando con el resto. Y te das cuenta que a veces haciendo alianzas llegas mucho más lejos que tú solo, ¿no? Y que además que hay ciertas cosas que si no las haces es imposible. Si tú quieres acabar en servicios públicos o quieres realmente que uno de tus productos sea un estándar en el sector, necesitas convencer a mucha gente para que eso ocurra, ¿no? Y yo creo que ese es el punto clave. Y cuando dices convencer, dices que tengan intereses en que tú subas porque a ellos también les viene bien. Claro, ¿no? Entonces... efectivamente, y que no es toda una suma cero. O sea, al final todo el mundo tiene que ganar, porque muchos acuerdos que es como todo para mí y cero para ti, ¿no?
y algunos grandes también pecan a veces de eso con las empresas más pequeñas, pero... Ahí quería yo llegar. Claro. Porque yo estoy en la fase, o sea, nosotros estamos en la fase esa inicial donde los grandes empiezan a contactar y demás, pero claro, nos contacta un departamento que se llama de intraemprendimiento Claro. de una grande. Entonces, ¿qué quieres decir con intraemprendimiento? Claro. ¿Sabes quién emprende? O sea, emprendemos nosotros, emprendéis vosotros. Exactamente, entonces hay muchas veces que no sabes cuánto contar, cómo contar, al final, como en todo, tiene que haber una relación de confianza. ¿Tú ya has pasado esa barrera? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, la hemos pasado, hemos tenido problemas, o sea que yo creo que también en ir creciendo estas cosas acaban pasando y oye, también hay gente mala en el mundo, ¿no? A nosotros nos han intentado, pues algunos de los grandes inicialmente, no solo copiar, sino algo que habían pagado, nos ha llegado a pasar, ¿no? De intentar hacerlo internamente para luego eliminarnos en el futuro después de haber hecho todo el esfuerzo y tal, ¿no? Yo creo que ahí es importante tener buenos abogados. Paso número 1 importante. Sí. No, y luego yo creo que vas aprendiendo a negociar, ¿no? Hay un punto de riesgo que nunca te puedes evitar, ¿no? Si nosotros de repente empezamos a colaborar y, joder, alguna de las dos empieza a hacer cosas raras, pues, joder, inicialmente dices, pues, ¿cómo lo iba a imaginar, no? Hay veces que ni siquiera... o sea, la propia situación ni siquiera puedes preverla. Pero yo creo que con el tiempo también te vas haciendo, por lo menos en nuestro caso, más duro, ¿no? Vas teniendo más nombre y entonces cada vez esas situaciones van a menos. Pero sí, nos ha pasado de todo y tienes toda la razón, ¿no? Al final de contar algo y que esa intención sea para hacerlo sin ti, no sé, podría escribir un libro sobre esas cosas. Ahora yo creo que también para esas compañías es más fácil o nos conocen más al final en el tema de inteligencia artificial, colaborar con nosotros de una manera más formal que estar pegándose o algo así, pero yo creo que si nos ven emprendedores en este podcast, pues yo creo que es una fase que es difícil de evitar, o sea que al final tú vas creciendo, te van conociendo, eso causa un interés, sobre todo pues imagínate en el caso de Soledad no deseada, que hay mucho porque es un temazo, igual que por ejemplo en hospitalización domiciliaria que está empezando ahora a emerger, hay 27.000 soluciones, entonces las grandes también están yo creo decidiendo qué hacen ellos y qué contratan. Sí, entonces, y a veces no es que te quieran copiar en sí, sino es por disminuir su riesgo, ¿no? Porque hay tantas startups que nacen y se mueren por miles de razones, claro. Ni siquiera por el producto. Sí. Entonces, bueno, pues a veces es disminuir su riesgo, a veces es algo de poder del ser el grande, pero sí, estoy de acuerdo contigo que creo que es algo que hay que pasar. Sí, no, y yo creo que la siguiente, al final es cuando vas creciendo, por ejemplo, en contratos públicos más grandes, también te das cuenta que tiene un punto de psicología, ¿no? O sea, acabas entendiendo que si tú vas a dar un contrato de varios millones de euros de algo muy grande, al final en una mesa de contratación o quien te va a contratar dice, ostras, si doy este macroproyecto a una empresa que es pequeñita, que tiene cierto riesgo, de que igual en 4 años no sobreviva, ¿sabes? Si esto pasa, igual pierdo mi puesto de trabajo. Me es mucho más cómodo dárselo a una multinacional que nadie va a decir nada, ¿no? Que es lo normal. Y hay que tener en cuenta como emprendedores que eso tiene un peso muy importante, ¿sabes? Que al final, hasta que vas remando y vas teniendo esa confianza del mercado para eliminar ese miedo y no pasa en un año ni en unos meses, ¿no? Pasa al final a largo plazo. Yo creo que también luego es bonito cómo vas cambiando en la percepción de tus interlocutores, cómo vas ganando en esa madurez en el mercado y te van tratando diferente. Pero yo creo que es algo que es súper complicado de eliminar y que es solo algo a largo plazo, ¿no? De que vayas tú demostrando cosas poco a poco y vayan confiando en ti. Eso yo creo que es parte de la estrategia empresarial y del éxito, salir un poco de ese círculo de me tienes que demostrar para ganarme mi confianza, pero no te puedo demostrar porque todavía no me puedo financiar como quiero y el producto está no sé cómo, ¿no? Entonces, cuando sales de ese círculo, luego ya empiezas a demostrar. Y es verdad que los emprendedores pecamos bastante de
querer las cosas ya. Sí. Y sobrevaloramos el corto plazo e infravaloramos el largo plazo, el paso a paso, el a fuego lento y el voy demostrando hasta aquí, voy demostrando hasta aquí. Nos ponemos objetivos quizás muy, muy grandes y nos venimos abajo si no los conseguimos, ¿no? Y a veces el corto plazo, oye, pues me he generado un cliente que confía en mí. Pues es que eso a veces tiene más valor que el contrato que no hayas conseguido o lo grande, ¿no? No, y yo creo que también muchas veces, sobre todo nosotros que hacemos B2B con multinacionales, los tiempos no son los mismos. O sea, yo ahora mismo les estoy hablando de un proyecto y en el 90% de los casos sé que hasta el año que viene, no, o sea, en un año probablemente se haga ese proyecto, ¿no? O sea, porque conforme vas haciendo cosas más ambiciosas, los tiempos de decisión, los tiempos para conseguir el dinero, los tiempos de ejecución dentro de una multinacional como que se alargan mucho, y entender eso yo creo que es clave, porque es como tú no puedes pretender que una compañía tan grande tome una decisión probablemente en 2 meses. Si es para algo más pequeño, pues igual la toma un departamento, pero como involucres al final en algo core a gente, se te va a ir unos meses solo hasta que alguien tome una decisión, ¿no? Entonces muchas veces al principio es frustrante porque efectivamente tú quieres que esto vaya rápido y tú eres muy ágil, entonces esperas que el resto también lo sean. Pero yo creo que ahí también, bueno, ya no te hablo de la administración pública, que igual estás ahora sembrando para que en 2 años salga un contrato, si sale, ¿sabes? O sea, es una cosa de poner una amiguita y una amiguita, ¿no? Y de pensar en largo plazo. Y yo creo que también por eso es algo que solo puedes pensar en el largo plazo. O sea, es decir, tú tienes que empezar a crecer como empresa, quizá en el sector privado, con cosas más pequeñas o lo que sea, ganándote esa confianza que decíamos, para luego poder en algún futuro recoger eso y empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que hay veces que falta esa mentalidad en general, ¿no? De tener paciencia y de decir, vale, esto no puede pasar en un corto espacio de tiempo. Y teniendo en cuenta eso y la tecnología que cambia de un mes para otro, que hay actualizaciones y de repente habla OpenAI, da Swift Note y de repente no sé cuántas empresas mueren de estrategia de negocio. Aquí cuando estáis hablando de un coste de adquisición de, pues eso, de 1 año, año y medio, la tecnología que vendes año y medio vista, o sea, tú sabes que va a modificarse, va a cambiarse, el coste va a ser otro. ¿Cómo estructuráis esa proyección? Porque la estructura de Legos me gusta para entender la tecnología, pero entiendo que también hay otra estrategia a la hora de ver precios, proyectos y demás a largo plazo. Sí. O sea, yo creo que también en la manera en la que se actualiza la tecnología, o sea, nosotros más que porque un OpenAI saque cosas y tal, porque no solemos usar ninguna de las APIs de los grandes, porque cuando haces algo a escala no salen los números, es algo que es realmente caro. Para un caso de usuario puedes llamarla y funciona muy bien, pero si tú quieres hacer algo para 100.000 personas no sale el coste, ¿no? Entonces muchas veces eso te obliga a buscarte la vida y a hacer tecnología propia. Una de las cosas que nosotros hacemos es, dentro de esas piezas, ir evolucionándolas y que tengamos más, al final, más alcance, o que podamos meter algo nuevo, algún modelo que funcionamos, algo que hemos investigado, algún aparato nuevo de hardware, por ejemplo, y dentro de eso al final es un producto vivo, porque nosotros, si cambiamos las piezas, cambian todos nuestros productos a la vez. O sea, es como podemos hacer, está pensado ingenierilmente para poder hacer una actualización de todo. Entonces, muchas veces también es cierto que en esas primeras reuniones, cuando pensamos a 1 año vista, no siempre sale el presupuesto en el mes 1, ¿no? Normalmente suele ser un proceso de ir entendiendo, de ir aterrizando, y esa última parte de negociación es la última. Entonces ya han pasado probablemente unos meses hasta que tú estés con los abogados pegándote por una cláusula de un contrato. Entonces sí que te da tiempo a ir evolucionando el producto y a poder hacerlo, porque ese suele ser el último paso. Pero en ese camino
sí que van pasando muchas cosas, ¿no? De cambios, nos ha pasado, mira, pues hemos añadido esta nueva funcionalidad que es muy guay, que al final ha sido pues probando con los usuarios, mira, te la podemos incluir, eso sí que ha pasado. ¿Y en tu caso cómo es? ¿También te pasa lo mismo o no? Es con los que hablo que el tener un buen equipo de abogados es importante para bueno, esas cláusulas al detalle, que luego no vaya sorpresa, pero sí, un poco como lo que has estructurado. Yo te quería, bueno, ha sido un placer, Natalia, la verdad, he aprendido mucho como siempre de ti. Yo te sigo donde vayas, te sigo en redes y en todo. Me gustaría, en este entorno empresarial que nos ofrece Madrid, en concreto el clúster de inteligencia artificial, un poco el tip para el que te ha hecho a ti llevar el producto de laboratorio a producto de empresa. ¿Cuál ha sido ese adjetivo, ese nombre, esa definición que te ha hecho continuar en el camino o por lo menos conseguirlo? Pues no sé si es solo un tip. En nuestro caso yo creo que ser muy flexibles, o sea, es decir, el mercado va evolucionando y, por ejemplo, el de la tecnología es que cada mes salen cosas nuevas o tú puedes incluso mejorar todo lo que ya tienes, entonces tener esa humildad de estar siempre aprendiendo, en nuestro caso es súper importante. El hacer alianzas, ¿no? que ha salido aquí en nuestra charla varias veces, el poder ir de la mano de gente, no solo a la hora de elaborar productos o de comercializarlos, para todos los procesos, al final rodearte de profesionales guays, yo creo que, o de empresas guays, yo creo que siempre suma. Y yo creo que el último es, aunque es muy difícil en el mundo startup, hacer una estrategia a largo plazo, ¿no? Igual hay cosas que necesitas en el corto, que tu empresa al final tiene que ir creciendo o que necesitas hacer una serie de hitos, pero creo que el caldo gordo, ¿no? Está en mirar a largo plazo y si eres capaz de estar ahí en unos años y haber hecho tus deberes, creo que no solo el tamaño de la empresa o los proyectos, o sea, creo que es un nivel diferencial, ¿no? Se nota mucho la gente que pensó a largo e incluso tomó decisiones. Nosotros a veces en el corto decidimos no hacer cosas porque estamos pensando más en el largo plazo, y yo creo que eso al final, si siembras, pues no siempre pasa, pero en un porcentaje muy alto siempre recoges. En tu caso, ¿qué tip dirías? En mi caso yo creo que un poco lo mismo, o sea, pero del lado de, por ejemplo, el no rendirte, pero no rendirte de una manera de estar pico y pala en la misma posición, sino el no rendirte te posiciona el cerebro en un momento de pensar hacia plan A, plan B, plan C, o sea, plan todas las letras del abecedario, ¿no? ¿Cómo puedo? Tengo este problema puntual, ¿cómo resuelvo cómo voy al siguiente, etcétera, etcétera? Porque al final es resolver problemas, ¿no? A los que te vas enfrentando. Por lo tanto, me quedo con el tema de la flexibilidad, me quedo con el tema de la colaboración también, por mi parte. O sea, pienso que quizá mi forma de negociar cuando empecé en el mundo empresarial era un poco más individual. Lógicamente tienes que cambiar si quieres crecer, tienes que hacer alianzas y cuantas más mejor, sólidas, robustas, o sea, no con cualquiera, pero sí la parte de alianza es fundamental. Y luego, pues ya que estamos en el clúster de inteligencia artificial, y me quedo con una frase que te oí decir un día, la inteligencia artificial que nos potencia, que nos exponencia, tiene que potenciar una inteligencia natural, es decir, tienes que estar pensando constantemente, leyendo constantemente, actualizándote constantemente para poder saber por dónde va el mercado, por dónde hay que ir y demás. O sea, hay que construir inteligencia artificial, pero en inteligencia natural humana. ¿No? 100%. Pues nada, un placer, sí, efectivamente.